Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En esta noche vamos a estudiar el capítulo 39 del libro del Génesis, que se titula José y la esposa de Potifar. La estructura del programa, como lo hemos venido tratando, es el saludo, la oración de invocación al Espíritu Santo, la lectura del capítulo que toca cada viernes, en este caso el capítulo 39, luego una reflexión del texto y por último hacemos una reflexión ya más detallada con unos textos auxiliares que amplían un poquito más lo que nos quiere decir el Señor con su palabra. Por último, la oración final y despedida. Vamos enseguida entonces a entrar en materia con el capítulo 39. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias esta noche por permitirnos nuevamente estar aquí reunidos para iniciar nuevamente este caminar junto a ti, Señor. El poder estudiar tu palabra, poder aprender, Señor, de ti. Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, en esta noche y toma control de esta casa, de este cuarto, de este momento. Llénanos de tu presencia y ábrenos la mente y el corazón para entender la voluntad del Padre y del Hijo que tú nos traes, oh Espíritu Divino. Entra a cada uno de nuestros hogares. Entra en cada uno de nuestros corazones y cúbrenos con tu presencia maravillosa. Tráenos la gracia y la misericordia de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino. Ilumínanos en esta noche que iniciamos nuevamente este proceso. Bendice a cada familia, a cada persona que se va a disponer a estudiar tu palabra. Y ábrele la mente a cada hermano, ábrele la mente, el espíritu y los ojos del espíritu. Bendice a cada familia representada. Y bendice también este mundo tan convulsionado. En tus manos entregamos esta noche nuestra vida y familia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entrar en materia. José y la esposa de Potifar. Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo y que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a Potifar, tanto en su casa como en el campo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de comer. José era muy bien parecido y causaba buena impresión. Así que después de algún tiempo, la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo: acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó:
mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí, no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo, verdad, y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. Pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Y como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Ella llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo. Pero yo grité muy fuerte, y cuando me oyó gritar con todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa. Luego, ella guardó la ropa de José hasta que su amo llegó a la casa, o sea, el amo de José. Entonces le contó lo mismo y dijo: el esclavo hebreo que nos trajiste entró en mi cuarto y quiso deshonrarme. Pero cuando grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su ropa aquí. Así me trató tu esclavo. El amo de José se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando. Así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor siguió estando con José y mostró su bondad y misericordia, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía, y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y hacía que todo le saliera bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche vamos a tocar una de las historias más bonitas y más exitosas que hay en la Biblia. Pienso que José, junto con José el carpintero, el papá de Jesús, y obviamente nuestro Señor Jesucristo, han sido uno de los pocos personajes bíblicos que en su vida han tenido éxito. Cuenta el capítulo esta noche que cuando José fue llevado a Egipto, José era el preferido de su padre. José había sido revestido por Jacob, por Israel, con un manto de colores, colocándolo por encima de sus hermanos. Jacob siempre había mostrado una preferencia enfermiza por el primer hijo de su mujer amada. Recordemos que José es el primogénito de Jacob con Raquel, que era la mujer que realmente él había amado toda su vida y por la cual había trabajado 14 años con Labán, su suegro. ¿Por qué esto es importante? Porque el capítulo parte de una realidad. José vivía en una situación de privilegio por encima de sus hermanos, causando envidia, odio
resentimientos entre ellos que los llevó a que lo vendieran, a que quisieran matarlo, hasta que Judá, el cual vimos en el capítulo 38, en el cierre de la temporada 2020, intervino para que, en vez de matarlo, lo vendieran a los ismaelitas, ¿verdad? Y vemos cómo en el capítulo 38 va a ser una antítesis del capítulo 39. Porque en el capítulo 38 nos narra la historia de Judá, en el cual iba a estar en su descendencia el Mesías, pero que todo el capítulo 38 nos muestra qué ocurre cuando una persona no está con Dios o Dios no está con ella. Judá toma muchas decisiones equivocadas, llevado por el mal consejo de su amigo Hirá. ¿Y por qué estoy recordando esto? Para hacer un empalme necesario entre el final del 2020 y el inicio del 2021. ¿Sí? Para no perder el hilo. Y vemos que el capítulo 38 nos cuenta qué sucede cuando Dios no está presente en la vida de una persona, en este caso de Judá. Pero ahora, el capítulo 39, vamos a ver cuando Dios está en la vida de una persona y qué sucede. José, como les venía diciendo, viene de una realidad muy distinta. Es arrancado abruptamente de los privilegios de su padre, del amor de su padre, de su familia, de su tierra, y es llevado como esclavo a Egipto, un territorio totalmente diferente a Canaán y a todo lo que José había conocido hasta ese momento. Y es vendido por los ismaelitas a un funcionario del rey, el jefe de la guardia real, Potifar. Fíjense, yo les voy a decir una cosa, en la Biblia solo aparecen los nombres de los personajes importantes. Cuando el Espíritu Santo, el autor intelectual de la Biblia, no nombra a alguien es porque no es trascendental. En este caso, el trascendental es Potifar, a diferencia de su esposa, que nunca se le nombra, así como la esposa o la mujer de Judá. Y esto pasa porque Potifar va a ser una conexión muy importante en el plan de Dios. Y va a representar también implícitamente al pueblo pagano que es bendecido por el pueblo de Israel. Aquí tenemos que ver algo. La persona perfecta, la persona íntegra, la persona a la cual nosotros vamos a poner nuestros ojos se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el modelo perfecto al cual nosotros debemos tender siempre. Nadie supera a Jesús en dignidad, en santidad, en rectitud, en integridad. Aquí vamos a ver simplemente cómo José es un reflejo. Es como esa vasija vacía que se deja llenar de la presencia de Dios, que se deja guiar por Dios, que es susceptible a hacer la voluntad de Dios. Pero Dios lo primero que hace es que lo quiebra. Dios lo ha escogido a él, no para que en él esté el Mesías, sino para salvar al pueblo de Israel del hambre y de la destrucción. Es así que lo manda a Egipto, pero primero lo tiene que moldear, primero lo tiene que, digamos que ablandar el corazón y hacer que José dependa exclusivamente de Dios y también probar su integridad de corazón. Eso lo vamos a ver. Entonces, así como José es vendido a Potifar, el capitán de la guardia de Faraón, y fíjense que en el capítulo 3 o el capítulo 2, el versículo 2, si ustedes lo están leyendo, lo van a leer, dice la clave de este capítulo: la gracia de Dios. Cuando Dios está contigo,
Cuando tú permites de que esa presencia de Dios viva en tu vida. Aquí dice, el versículo dice, pero el Señor estaba con José. No José con el Señor. El Señor estaba con José. Dios estaba con él. Y porque Dios estaba con él, a José le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Dios hace que nos vaya bien a nosotros en nuestra vida. Es la presencia de Dios la que hace que en nuestro hogar haya armonía. Es la presencia de Dios la que hace que en tu trabajo te vaya bien. Es la presencia de Dios la que hace que aún tus enemigos te respeten. Pero muchos católicos y muchos cristianos y muchos seres humanos vivimos a espaldas de esa gracia, de esa misericordia, que es para todos. Porque Dios, a diferencia de Israel, no tiene preferencias. No mira el color, no mira el sexo, no mira la raza, no mira el estatus social, no. Solo mira el corazón. Si eres una vasija de barro, vacía, dispuesta a contenerlo. Y así era José. Esa era la pequeña virtud de José. Amaba a Dios, conocía a Dios y aceptaba la voluntad de Dios. Y es así como, siendo esclavo, siguió confiando en Dios, siguió creyendo en Dios, en ese Dios que su padre le había enseñado. El Dios de su abuelo Abraham o de su bisabuelo Abraham, el Dios de su abuelo Isaac y el Dios de su abuelo Jacob. Él se dio cuenta que lo estaba acompañando. Y eso repercutía en que donde él estaba siendo bendecido. Porque cuando tú, cristiano, en verdad vives a Cristo, cuando tú, cristiano, obedeces a Dios y le tienes fe, tú te conviertes en bendición para los que están alrededor tuyo. Y esa es la misión del hombre, ser bendición para los demás. Eso se cumple. Aquí José sigue la tradición de Abraham. Cuando Dios le dice que a través de él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué era Potifar? Era un egipcio. Y miren lo que sigue diciendo. Dice, su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José. O sea, Dios estaba con José. ¿Cuál Dios? Si Potifar conocía muchos dioses. Muchos dioses tenía Egipto. Pero Potifar comenzó a ser catequizado, a ser evangelizado por la obediencia de José, por la fe de José, por la forma como José llevaba una vida conforme a la voluntad del Dios de su padre Israel. Eso es lo que nosotros debemos hacer, testigos de Dios. Todos los cristianos debemos ser testigos de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo? En nuestra vida. Y ser bendición para los demás. Abrir el cielo para los demás. Que Dios nos bendiga a nosotros, que esté con nosotros, para que los demás vean en nosotros a Dios y confíen en Dios y vean el rostro amable de Dios. Por eso Cristo nos pide que seamos misericordiosos. Entonces fíjense cómo Potifar es evangelizado y cree en el Dios de José. Tanto le va bien que se ganó la simpatía de Potifar, que lo nombró su ayudante personal, su mano derecha, ¿sí? Y mayordomo de su casa. Y dejó a su cargo todo lo que tenía. Potifar confiaba tanto en José que le confió todo lo que tenía, excepto su esposa, ¿verdad? Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, que creó el universo de la nada. Dice, desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a Potifar. Fíjense, a través de José, Dios bendijo a Potifar, que era un egipcio, idólatra. ¿Sí?
tanto en su casa como en el campo. O sea, aquí nos está hablando tanto en su vida familiar como en sus negocios. A Potifar le iba bien porque tenía el testimonio de vida de José, y tenía a José que se había convertido en bendición para todos los que estaban rodeándolo. Entonces, con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de ir a comer. O sea, él estaba pendiente de las cosas de la guerra, de cuidar al faraón, pero cuando él llegaba a su casa, no tenía que estar pensando que la luz, que el agua, que el internet, que esto, que la tarea de los niños, que nada de eso. Solamente le había prohibido una cosa: pasa igualito como en el Edén. Igualitico, ya ahora hacemos la conexión con el capítulo 2 del Génesis. José era, tenía a Potifar, ya que no se preocupaba más que de comer. José era muy bien parecido y causaba buena impresión. José era un hombre, mira, cuando tú tienes la presencia de Dios, cuando la bondad de Dios está en ti, tú envejeces más lento. 2, en el rostro se te ve la bondad. La bondad se nota en el rostro, en la mirada, en la sonrisa, en el trato. ¿Ya? También la presencia de Dios en una persona también se nota en su aspecto. Y hay que recordar de que José era el hijo de Raquel, que era bien parecida, era bien bonita. Entonces, pues físicamente y espiritualmente, José reflejaba la combinación de un buen parecido físico con un buen parecido espiritual, con una armonía espiritual. Entonces esa impresión, así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él. Ojo, se fijó en él, no se enamoró, no le entregó el corazón, simplemente le llamó la atención físicamente. Lo único que quería es tener sexo con él, quería tener relaciones sexuales con él, nada más. Después, lo que pasa muchas veces en la vida, cuando nos dejamos llevar por las pasiones sin medir las consecuencias. Entonces, ella viene, se fija y un día le dice, fíjense lo atrevida que es: acuéstate conmigo. Ella le dice a él, la mujer le dice al hombre: oye, acuéstate conmigo, ven acá, tú estás bien bonito, yo quiero que tú te acuestes conmigo, no va a pasar nada, yo no le voy a decir nada a Potifar. Pero fíjense lo que ocurre en esta situación. Y yo digo que esto que José le responde a la mujer de Potifar fue o debió ser lo que Adán debió haber tenido en su corazón y habérselo enseñado a Eva mucho tiempo antes de que Satanás la tentara. Miren lo que dice José. Pero José no quiso, de corazón no quiso, y le contestó, le contestó, o sea, exteriorizó sus sentimientos. Mire usted, con todo respeto, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí, no tiene de qué preocuparse él. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Fíjense la respuesta de José. Tenía clarita su posición en el mundo. Sabía quién era su amo y cuál era el dominio de su amo. Sabía que su amo le había dejado casi todo, pero le había prohibido una sola cosa: ella, su esposa. Y no solo eso, hay una similitud con el libro con el capítulo 2 o el capítulo 3 de la tentación, sino que José sabe muy bien que lo que haría con ella, que se llama adulterio, no estaba bien, no era un acto moral, no era un acto correcto. Y sobre todo, y lo más importante, era un acto que iba contra su Dios.
contra el Dios que su padre tanto le había enseñado a amar. Tanto, eso es un don del Espíritu Santo y se llama el don del temor de Dios. Tener una conciencia de tal manera que uno evita ofender a Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay una analogía muy importante. Aquí, Potifar representaría a Dios creador. Su casa y todos sus bienes representan el mundo. José representa a Adán, al cual se le confió la tierra. Y la mujer de Potifar representaría el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué tenía que enseñarle Adán a Eva? Mira, Eva, si en algún momento sientes tentación por probar ese fruto, o si alguien te lo ofrece, usted tiene que decir esto. Mire usted, Dios nos ha dejado a cargo de todo lo que Él ha hecho. Y estando nosotros aquí, Adán y yo, Él no tiene nada de qué preocuparse, Dios. En esta tierra nadie es más que el hombre y la mujer. Y Dios no nos ha negado nada, sino solo a ti, fruto del bien y del mal, que me estás ofreciendo tú, serpiente. Porque eso es su dominio, Él nos lo prohibió. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo malo contra Dios y contra mi esposo? Eso era lo que debía responder Eva. Pero lo viene a responder José muchos siglos después, muchos milenios después de un diluvio. Pero esa era la respuesta que ella tenía que decir: no, Señor, aquí a nosotros nos han dado todo, nosotros somos casi dioses. Pero solamente nos pusieron un límite, y ese límite tenemos que respetarlo. Eso fue lo que hizo José. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ella insistía. Fíjate, aunque ella insistía con José todos los días, ¿tú sabes la incomodidad de tener que aguantarse una ama que todo el tiempo quiere? Eso se llama acoso sexual. Aquí en la Biblia hay acoso sexual, y no de un hombre a una mujer, sino de una mujer a un hombre. Insistía como una gotera todos los días. Pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Una de las cosas que José hacía muy bien era su trabajo. Y sobre todo administrar las cosas. Las dos cosas que Dios le asignó a Adán cuando lo creó en el Edén, en el paraíso. Trabaja, tres cosas. Trabaja, administra responsablemente y descansa. Tres cosas. Y una sola le prohibió. En eso se resume la vida del hombre. Trabaja con alegría, ¿verdad? Administra bien todo lo que tienes, todo lo que te doy en tu vida, y descansa para que también estés conmigo y pases un rato agradable conmigo, dice el Señor. Pero lo que es bueno y lo que es malo, el único que lo determina soy yo. Y cuando yo diga que algo es bueno, y cuando diga que algo es malo, es malo. Eso era lo único que tenía que hacer el hombre. Y ya, y disfrutar del Edén y de todo el paraíso y del mundo entero. Pero no. Entonces, ¿qué pasa? Dice que ella le seguía diciendo que estuviera con él, pero él no le hacía caso. El man era firme, no era homosexual, era un hombre íntegro. Sabía cuál era la realidad de su vida y sabía y tenía temor de Dios. Por estar Dios con él, por estar la gracia de Dios en él, el Espíritu Santo hacía que José tuviera temor de Dios. Hay que pedir mucho temor de Dios. Pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo, y como no había nadie allí, o sea, la señora arma el momento, la circunstancia, así como la serpiente, ¿verdad?, apetitosa hizo el fruto. Bueno, así, bueno, echó a todos los sirvientes y se quedó ella sola y esperó que José llegara para atraparlo. Dice, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo, ya es hora, no me vas a seguir mamando gallo, ya es hora.
Pero él salió corriendo, como debemos salir corriendo todos los seres humanos delante de una tentación y delante de un pecado. ¿Qué tenía que hacer Eva? Eva tenía que pintar, correr y llamar a Adán y decirle, mira, ve aquí hay una serpiente que yo no he visto nunca, que me está hablando y me está tentando, me está diciendo que coja del fruto. Para que Adán llegara con un machete y le volara la cabeza a esa serpiente. Pero no pasó, ¿verdad? Entonces, pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Cuando ella vio que al salir le había dejado la ropa en sus manos, llamó a los siervos de la casa y les dijo, una mujer ardida. Ah, sí, con que estas tenemos, ahora me las vas a pagar. Y así pasa muchas veces. Después que tú has rechazado un pecado, viene una prueba, viene una dificultad. ¿Por qué? Porque el mal muchas veces quiere que tú veas que seguir a Dios no vale la pena, pero es todo lo contrario. Seguir a Dios es lo que más vale la pena en la vida. Ok, y dice, miren, le cuenta a los sirvientes, ¿qué tienen que ver ahí los sirvientes? ¿Qué tiene ella que estar diciéndole a la servidumbre los problemas internos que ella tiene que arreglar con su esposo? Dice, miren, mi esposo nos trajo, o sea, le echa la culpa al marido. Nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. ¿Por qué ellos? Si la situación es con ella. Entró a verme y quería acostarse conmigo. Fíjense cómo la maldad tergiversa las cosas y cómo un pecado va trayendo a otro. Mentira, lujuria, calumnia. Pero yo grité muy fuerte y cuando me oyó gritar, con todas mis fuerzas salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa. Luego ella guardó la ropa de José hasta que su amo llegó a la casa. Entonces le contó lo mismo y le dijo, fíjate, miente 2 veces. Mintió 2 veces, reafirmó lo que había dicho. El esclavo hebreo que nos trajiste entró en mi cuarto y quiso deshonrarme. Pero cuando grité con todas mis fuerzas salió corriendo y dejó su ropa aquí. Así me trató tu esclavo. Fíjense, recuerden cuando estábamos hablando del capítulo 37, que los hermanos de José, cuando le estaban diciendo a Jacob que José había muerto, que se lo había comido tu hijo, tu hijo. Fíjense aquí cómo uno se desprende. Fíjense cómo Adán le echa la culpa a Eva. La mujer que me diste, la mujer que tú me diste, me dio de comer y yo comí. O sea, siempre el ser humano tiene la noción de echarle la culpa de sus propios errores a otro. ¿Verdad? Ok. Salió, así me trató tu esclavo, tu siervo. El amo de José se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando, pero el man no se la comió completa. Así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel, donde estaban los presos del rey, o sea, los presos políticos, donde va la gente de alta, la gente noble, de la nobleza, ¿verdad? Eso es muy importante, porque ya hay una condición, ya en la decisión de Potifar va la providencia divina. Ya la providencia divina ahí se va moviendo, porque Potifar no lo manda de pronto a una cantera, o no lo manda a matar, porque en ese entonces la pena por el adulterio era la pena de muerte. Pero como Potifar sabía y en su corazón algo le decía que ahí había un cuento turbio con el relato de su esposa, el man, por el cariño que le había cogido, es que Potifar es como el papá adoptivo de José. Ese papá en la segunda etapa de su vida, que de pronto le arrancan, porque él amaba mucho a Israel, a Jacob, lo viene a cubrir un poco Potifar. Y Potifar se arriesga y lo manda, lo protege.
y lo manda a la cárcel donde están los presos del faraón. Pero ¿qué es lo que pasa? Así que agarró a José y lo ordenó que lo metieran en la cárcel, donde estaban los presos. Pero aún en la cárcel, pero aún en el momento más difícil de la vida de José, pero aún en la situación más injusta, pero aún en el momento más crítico de la vida de José, ¿verdad? El Señor siguió estando con él y le mostró su bondad y su misericordia. Miren qué hermoso, miren qué bello es saber de que Dios está con nosotros, de que Dios aún en medio de nuestra enfermedad, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de tantas circunstancias difíciles, ante la inseguridad, ante que uno no sabe si esta semana amanece vivo y la otra semana ya no está vivo. Aún en medio de las circunstancias como la que estamos viviendo ahora, nosotros debemos sentirnos amados por Dios e invocar la presencia de Dios y disfrutar de su misericordia. Estando aún en la cárcel, Dios mostró su favor a José, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel. Fíjense, Dios hacía de que José se ganara los pluma blanca. Un consejo que me dio un amigo en el principio de mi profesión. Me dijo, hermano, siempre trate de ganarse al pluma blanca, porque si usted tiene el favor del pluma blanca va a ser más fácil el cambio y que los proyectos sigan adelante. Y fíjense lo que hacía José. Era un buen gerente de proyectos y por eso llevaba todo a feliz término en su trabajo. Dice, el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía. Y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor, tercera vez que aparece esta expresión en este capítulo, estaba con él y hacía que todo le saliera bien. Esa es la fórmula del cristiano. Eso es lo que Dios ha querido siempre para nosotros los seres humanos. Que Él esté con nosotros, que Él esté en nuestra vida inmerso. Que nosotros le consultemos todas nuestras decisiones trascendentales. Que nos despertemos orándole y que nos durmamos orándole. Que cuando tengamos un problema, una necesidad, una enfermedad, recurramos solamente a Él. Solamente a Él en primera instancia y que Él haga fluir. Que Él nos coloque, si estamos enfermos, coloque los médicos para que a través de ellos Él nos cure. Que si no tenemos trabajo, que encontremos ese amigo, ese compañero de universidad, esa persona que nos guíe a un buen trabajo. Que ponga buenos jefes en nuestros trabajos, para que nuestro trabajo sea próspero y la empresa donde nosotros estemos trabajando le vaya bien, sea próspera también. Porque si a la empresa donde tú estás trabajando le va bien, a ti te pagan el sueldo. O si montas un negocio, un emprendimiento, te vaya bien, porque tú eres justo y le pagas bien a tus empleados, pagas bien. Así como hace Christian Dice. Miren el ejemplo de Christian Dice. El pensamiento de ese hombre. Él no tiene empresa solamente para hacerse rico él, como muchos empresarios en este país, que solamente piensan en hacerse ricos ellos, exprimiendo a los empleados. Y miren lo que acaba de decir, que enero del 2021, después de una pandemia, ha sido uno de los meses más exitosos de la empresa, porque está abierto. Porque Dios lo bendice a él para que él bendiga a todos sus empleados. Porque cada empleado representa una familia de Dios. Y a través de su inteligencia, de su gestión, él hace que esas familias tengan pan. Christian Dice cae perfectamente. Yo no lo estoy haciendo proselitismo político, pero es el ejemplo más claro que podemos palpar hoy en día. O lo mismo Arturo Calle. Son empresarios que tienen la mente en otra parte. Y por eso Dios los bendice, porque a través de ellos bendice a muchas familias. Ese es
el principio que podemos ver aquí en Génesis capítulo 39. Trabaja honradamente, depende de Dios, para que Dios esté contigo, para que Dios te dé su misericordia, para que Dios te bendiga. Aléjate de los pecados mortales. Para el cristiano, para el hombre cristiano, el adulterio no existe. No hay posibilidades de adulterio, o sea, del adulterio. No podemos. Por nuestra propia concupiscencia, todos los hombres, si no tuviéramos cristianos verdaderos que amamos a Dios, todos los varones, estoy hablando de los varones, que si no fuera por Dios, tuviéramos un desenfreno total. Pero ese amor y ese temor, ese amor tierno, ese amor puro que viene de Él hacia nosotros, que no lo merecemos, es lo que hace que nosotros nos contengamos y digamos, no Señor, dejar a mi familia por una aventura pasajera. Porque es más joven, es 15, 10 años más joven. En algún momento se aburre de ti, después que tú has destruido tu hogar, has maldecido a tu familia, a tu empresa, a todo, y te deja por otro más joven o más rico que tú. José sabía que Dios lo bendecía porque él obedecía sus mandamientos. Y el día que desobedeciera o rompiera esa armonía, Dios se alejaba de él y le iba mal. Entonces eso es muy importante. Además hay que ver que José estaba siendo preparado para lo que venía. Primero, Dios lo puso a cargo de la casa de Potifar, una casa personal. Luego lo manda a una cárcel. Primero fue esclavo, ahora es esclavo y preso. Y lo pone a administrar una cárcel. Y en todo le iba bien, porque después lo iba a poner como gobernador de Egipto, para que administrara las riquezas de Egipto, mientras que había abundancia, para que en el momento de la escasez y que el mundo necesitara trigo, cebada, agua, Egipto tuviera reserva suficiente para bendecir a todos los pueblos de alrededor, incluyendo a Canaán e incluyendo a su propio pueblo Israel. Y así se salvara la simiente que vendría a destruir a la serpiente antigua, quien le iba a poner el pie en la cabeza y lo iba a destruir. Así miren cómo la divina providencia va armando todo y cómo tu vida, tu pequeña vida, hace parte de un engranaje grande. Pregúntate, ¿qué quiere Dios para ti? ¿Por qué Dios te diseñó? ¿Por qué Dios te trajo a la vida? ¿Para qué te trajo Dios a la vida? ¿Por qué naciste? Ojo, cuando Dios te forjó para cosas buenas. No para ser el jefe de un cartel criminal, no para ser un explotador, no para ser un adúltero o adúltera, no para hacer maldad. Te creó, te formó, te pensó, te engendró en el vientre de tu madre para que tú vinieras a transformar el mundo de manera positiva. Seas ingeniero, seas arquitecto, seas médico, seas abogado, seas artista. Porque el artista también es importante. Seas literato, seas lo que seas. El trabajo que hayas escogido ser, ponlo al servicio del Dios creador. Bueno, para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver unos textos auxiliares. Vámonos al libro de sabiduría. Vamos a ver la sabiduría y el trabajo. Mucho ojo que el trabajo es una bendición. Y es una de las 3 cosas que Dios nos pidió. Recuerden, trabajar, administrar bien lo que se nos dio y descansar. Sí, porque Dios quiere que trabajemos, pero también quiere que descansemos. Por eso creó el 7º día. En el caso de nosotros los católicos que celebramos el día de la resurrección. Vámonos entonces al libro de Sabidurías, capítulo 9, versículos del 1 al 6 y del 9 al 11. Dice: Dios de mis antepasados, Señor misericordioso, estamos hablando de misericordia, que por tu palabra has hecho todas las cosas, que con tu sabiduría has formado al hombre para que domine sobre toda la creación. Fíjense lo que yo estaba diciendo.
para que gobierne el mundo con santidad y rectitud, y administre justicia con recto corazón. Eso es lo que quiere Dios. Dame la sabiduría que reina junto a ti, y no me excluyas del número de tus hijos, porque soy tu siervo, esclavo, soy tu siervo. José, antes de ser siervo o esclavo de Potifar, era siervo de Dios, era esclavo de Dios, como la Santísima Virgen María. He aquí la esclava del Señor. Incapaz de entender la justicia y las leyes, por perfecto que sea cualquier hombre, por perfecto que parezca José, ¿verdad? Por perfecto que sea cualquier hombre, nada vale si le falta la sabiduría que de ti viene. La sabiduría que tenía José no era de él mismo, era la gracia de Dios. Era Dios quien, llenando su vida, actuaba a través de él y bendecía a todas las personas que estaban a su alrededor. Vámonos entonces al versículo 9. El versículo 9 dice: contigo está la sabiduría, que conoce tus obras, y que estaba presente cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que te agrada. Fíjense, ella sabe lo que te agrada y lo que está de acuerdo con tus mandamientos. José sabía muy bien que el adulterio era algo que no le agradaba a Dios. No era un mandamiento. El mandamiento era: respeta el matrimonio, honra a la mujer ajena, no te metas con la mujer ajena, respétala. Ese era el mandamiento de Dios. Su padre se lo había enseñado, aunque él había tenido 4 esposas. Y lo que está de acuerdo con tus mandamientos, envíala desde tu cielo, desde tu santo cielo, envíala. Desde allá donde estás tú, envía la sabiduría. Mándala desde tu trono glorioso para que me acompañe en mi trabajo. Dios no nos quiere holgazanes, nos quiere trabajadores. Y me enseñe lo que te agrada. La sabiduría le había enseñado a José que el trabajo honrado, honesto, recto, decente, le agradaba a Dios. La sabiduría le había enseñado a José que el adulterio era algo que aborrecía a Dios completamente. Es como escupirle la cara a Dios. José sabía eso porque la sabiduría se lo había dicho, se lo había puesto en su corazoncito. Y José respetaba eso. Ella, que todo lo conoce y lo comprende, me guiará con prudencia en todas mis acciones y me protegerá con su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos ahora a ver el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Dice, vámonos al libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 26 y 29. La prostituta va tras un bocado de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. Fíjense cómo se apega perfectamente este proverbio a lo que estamos hablando. La esposa de Potifar la adúltera iba tras el hombre que vale. ¿Cuál era el hombre que vale? José. José era muy valioso para Potifar. José era muy valioso para Dios. José era muy valioso para el pueblo de Israel, ¿verdad? José iba a ser tan valioso para los presos, iba a ser valioso para el jefe de la cárcel, iba a ser valioso para Faraón, iba a ser valioso para el pueblo de Egipto y para todos los pueblos de alrededor. O sea que si ella llegaba a involucrarse con José y José perdía la gracia de Dios, mira a cuántas personas esa mujer iba a afectar. Muchísimas. Así es el adulterio. Yo le llamo la bomba atómica, porque el adulterio cae y destruye todo lo que está a su alrededor. Revienta todo, maldice todo. Por eso hay que cuidarse mucho del adulterio. Mírenlo en las novelas, en las películas, mírenlo en el vecindario, mírenlo en la historia de sus amistades. Como cuando el adulterio cae es como una bomba atómica, vuelve nada todo lo que está alrededor. Entonces dice, la prostituta va tras un bocado de pan porque tiene hambre, pero la mujer adúltera va tras el hombre que vale.
El que se echa fuego en el pecho, sin duda se quema la ropa. Si juegas con fuego, pues te quema la ropa. Y estamos hablando de que José se quitó la ropa para no quemarse. Fíjense cómo el Espíritu Santo nos está mostrando las cosas. José se quitó la ropa, se dejó arrancar la ropa, pero no se dejó quemar. El que camina sobre las brasas se quema los pies. El que se enreda con la mujer ajena no quedará sin castigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es como el disco que dice que tienes que escapar, amigo. Tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Bueno, la adúltera o el adúltero, porque yo no le voy a echar tampoco el agua sucia a la mujer solamente. El adúltero también es una máquina de cortar tontos, de la cual tenemos que escapar siempre. Vámonos entonces ahora a Malaquías 3:5. El Señor Todopoderoso dice: yo vendré a juzgarlos a ustedes. Wow. Y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso. Esta mujer quería ser adúltera, y juró en falso, porque dio un testimonio falso 2 veces. Los que oprimen a los trabajadores, ella era una opresora, porque ella estaba acosando sexualmente a uno de sus trabajadores. Y yo lo que le decía ahorita cuando estaba hablando de Cristian Daes y de Arturo Calle, fíjense cómo Dios también castiga al jefe, al amo opresor. El que oprime a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros y los que me faltan al respeto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Más claro como el agua. Dios vendrá a juzgar y será testigo contra los que hacen magia, los adúlteros. Es que porque a mí me da mal en la vida. Oye, pero si tú tenías un matrimonio bonito. No, pero es que yo me conseguí otra. Es más joven. Pero ahora ando enfermo. No levanto trabajo. Ahora tengo más problemas. Padre, no tienes a Dios. Dios no está contigo, mami. Arrepiéntete, porque lo hermoso del cristianismo es el arrepentimiento. Dios siempre te perdona. Eso sí, no te quita las consecuencias del pecado. Pero te abre el corazón. Y si has pecado, pídele perdón a Dios. Ve ante un sacerdote de confianza y dile tus pecados y arrepiéntete y aléjate del adulterio. Y Dios te perdonará y estará contigo y verás cómo te irá bien de ahí en adelante. Y serás bendición en vez de maldición para todos los que te rodean. Vámonos a Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice: que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Porque Dios juzgará. Segunda, de Malaquías saltamos a Hebreos. Porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Más claro, no canta el gallo. Vámonos a Proverbios 4, del 1 al 27, pero es muy largo. Vámonos entonces a Santiago 3, capítulo 3, versículo 17. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura. Y además son pacíficos. José fue pacífico. Bondadosos y dóciles. Dócil es dejarse llevar por el Espíritu de Dios. Ser obedientes. ¿Sí? Dejar que Dios actúe en nuestra vida. Son también compasivos y imparciales y sinceros. José fue sincero con la mujer de Potifar. Yo no quiero nada con usted, señora. Yo la respeto, pero yo no quiero nada con usted. Y hacen el bien. José siempre hizo el bien gracias al amor que le tenía a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, este ha sido un momento bastante productivo y espero que les sirva a ustedes en sus vidas para reflexionar acerca de la importancia que Dios tiene en nuestra existencia humana y cómo nuestra vida puede cambiar cuando dejamos que Dios esté con nosotros.
Porque Él siempre va a querer estar con nosotros. Siempre va a querer bendecirnos. Somos nosotros quienes le damos la espalda. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias esta noche por estar con nosotros, por permitirnos nuevamente este año 2021 volver en el camino, en la senda de tu palabra. Te damos gracias por las bendiciones recibidas durante toda nuestra vida, por nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestra iglesia católica y la iglesia cristiana en general, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos un trabajo y por darnos buenos jefes si los tenemos. Bendícelos y bendice las empresas donde estamos. Y si tenemos empresa, bendice nuestra empresa y permítenos ser justos, Señor, con nuestros empleados. A ti, Madre Santa, te damos gracias por volver a acompañarnos. Siempre nos estás acompañando con tu ejemplo, siendo tú la esclava del Señor, siendo tú, Madre, revestida de justicia, de gracia. Tú en tu humildad y obediencia le dijiste al Padre: he aquí la esclava del Señor. He aquí, Señor, tus esclavos, que se haga siempre tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.